Esto está quedando grabado desde ahora. Entonces, durante la tarde o a lo más mañana, revisen el canal de YouTube, que también está en donde está mi nombre, aparece el canal de Zoom para Streaming, y está la dirección del canal de YouTube para que puedan volver a revisar el contenido. Pueden revisar esta sesión o la sesión del sexto A, porque es el mismo contenido en matemáticas, es la misma guía. ¿Se entiende? Dedito para arriba. Eso, súper, súper. Ya, empezamos entonces, pongan atención, voy a compartir pantalla. Entonces, vamos viendo la guía, aquí está. Ya, esta es la guía que tienen para esta semana. ¿Se ve la guía, verdad? ¿Dedito para arriba? Súper, ya, empezamos. Esta guía tiene dos contenidos. Tiene el contenido de ángulos entre rectas paralelas. ¿Cuáles eran las rectas paralelas? Activen audio. ¿Cuáles eran las rectas paralelas? Las que nunca se Las que no se chocan. cruzan, Bien, las que no chocan. las que nunca se intersectan, Maelo. Las que corren infinitas en ambos sentidos, pero que nunca se intersectan. Dice ángulos entre rectas paralelas intersectadas por una transversal. Entonces, esta misma materia que les estoy explicando yo, está explicada en los links de YouTube que puse, y además está explicada aquí abajito en este cuadradito que está acá. Pongan atención. Yo hablo de dos rectas que son paralelas. ¿Cuáles son las rectas paralelas aquí? L1 y L2. ¿Por qué digo que son paralelas? Porque no se intersectan en ningún punto. Sin embargo, hay una recta que recibe el nombre de transversal, y la transversal sí intersecta a ambas rectas paralelas, ¿sí? Y cuando las intersecta, forma distintos tipos de ángulos. Dentro de los ángulos que vamos a ver ahora son los ángulos opuestos por el vértice, los ángulos correspondientes, los ángulos alternos internos y los alternos externos. Insisto, todo esto después está detalladito en el cuadrado acá abajo. Vamos a partir por los más fáciles, los ángulos opuestos por el vértice. Cuando esta transversal intersecta estas dos rectas paralelas, se intersectan en esos puntitos rojos que son los vértices de intersección. ¿Se ven? ¿Sí? Sí. Ya, súper. Sí, Se se ven ven. los puntos de intersección. En esos puntos de intersección yo ya puedo identificar cuáles son los ángulos opuestos por el vértice. Un ángulo es opuesto por el vértice con otro cuando se encuentran a lados contrarios del vértice. Mira, por ejemplo, el ángulo B es opuesto por el vértice con el ángulo C. ¿Por qué? Porque se encuentran a lados contrarios del vértice. ¿Se entiende? Y otros ángulos, alguien tiene el audio activado y se escucha muy atrás. Otro ángulo opuesto por el vértice, miren acá, ¿vale? El ángulo A con el ángulo D son opuestos por el vértice porque se encuentran en lados contrarios del vértice. Entonces, supongamos que yo dijera que el ángulo A mide 120 grados. Su opuesto por el vértice va a medir lo mismo. Si A vale 120, B va a valer 120. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? Y lo mismo que valga el ángulo B, va a valer el ángulo C. Ahora, ¿cómo puedo saber? Supongamos que yo solo sé cuánto mide el ángulo A, y el ángulo A yo digo que mide 120 grados. Fíjate bien que si yo sumo el ángulo A con el ángulo B, activen audio, ¿cuántos grados tengo en total? 180. 180. 180 grados. Ah, entonces si yo digo que el ángulo A vale 120, ¿cuánto valdría el ángulo B? Activen audio. 60. 60. 60, súper bien. Entonces, fíjate, si yo sé que A vale 120, D va a valer 120, ¿verdad? Porque son opuestos por el vértice. Y si yo sé que B vale 60, C va a valer 60, porque son opuestos por el vértice. ¿Se entiende? Ya, así se va a ir completando esto. Voy a ver otra clase, y aquí abajo lo mismo, pues. Por ejemplo, el ángulo F con el ángulo G son ángulos opuestos por el vértice, y el ángulo E con el ángulo H son opuestos por el vértice. Veamos las otras clasificaciones de ángulos. Otra clasificación de ángulos son los ángulos correspondientes. ¿Por qué digo que son ángulos correspondientes, o cuáles son los ángulos correspondientes? En las paralelas tú tienes dos posiciones. Una posición es que estén sobre la paralela los ángulos, es decir, estén arriba de la paralela o encima de la paralela, si lo quieren ver así. Sobre la paralela, por ejemplo, está el ángulo B, el ángulo A, el ángulo F, el ángulo E. Bajo la paralela está el ángulo D, C, H y G.
Y respecto de la transversal hay dos posiciones. Una posición es que estén a la derecha de la transversal y otra posición es que estén a la izquierda de la transversal. Entonces, cuando yo hablo de ángulos correspondientes, tiene que cumplir la condición de que los ángulos estén en la misma posición de las paralelas y en la misma posición de la transversal. Por ejemplo, el ángulo B y el ángulo F son correspondientes. ¿Por qué? Porque los dos ángulos están encima de la paralela. ¿Se ve, no es cierto? ¿Sí? Ya. Y además cumple la condición de estar al mismo lado de la transversal. Fíjate, el B está a la derecha y el F está a la derecha. Entonces, si yo supiera que B vale 60, voy a saber al tiro que F también va a valer 60. ¿Se entiende? Y así yo voy a ir encontrando las medidas de los distintos ángulos. Ahora me voy para el otro lado. El ángulo A va a ser correspondiente con el ángulo E. Entonces, si yo sé que el A, por ejemplo, vale 120 grados, el ángulo E también va a valer 120 grados. ¿Por qué? Porque son correspondientes. Me voy para abajo. El ángulo D está bajo la paralela. Ah, ¿y cuál será su correspondiente? El H, porque también está bajo la paralela. Me voy para el otro lado. El ángulo C es correspondiente con el ángulo... Activen micrófono. G, bien, súper bien, se entendió, genial. Entonces, si yo sé cuánto vale el C, que va a ser lo mismo que valga el B, porque son opuestos por el vértice, voy a descubrir también cuánto vale el G. Esa es la idea, que con saber la medida de un solo ángulo, tú puedes encontrar todo esto, así de fácil, pero aplicando estos contenidos. Ahora, me voy a otros ángulos que se llaman los ángulos alternos internos. Aquí pongan atención. Todo este sector de acá del centro se llama cinta, y ahí se van a ubicar los ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos me dicen que son los que están a distinto lado de la transversal, es decir, uno esté a la derecha y el otro esté a la izquierda, pero tienen que cumplir una condición, tienen que estar dentro de la cinta. Por ejemplo, el ángulo C está a la izquierda, y el ángulo F está a la derecha, pero ambos están dentro de este sector que se llama cinta. Por lo tanto, van a ser ángulos alternos internos, internos de adentro, ¿sí? Asocienlo con eso. Y los otros dos pares de ángulos alternos internos va a ser el ángulo D con el ángulo E. ¿Por qué? Porque están a distinto lado de la transversal. Uno está a la derecha, el otro está a la izquierda, pero están dentro de este sector que se llama cinta. Y lo mismo que valga el D, va a valer el E, o lo mismo que valga el C, va a valer el F, ¿sí? Y nos queda la última clasificación, que son los alternos externos. ¿Externo viene de adentro o viene de afuera? De afuera. De afuera. De afuera, súper bien. Entonces ahora es lo contrario que los alternos internos. Tiene que estar a distinto lado de la transversal. Mira, por ejemplo, el A y el H son alternos externos. ¿Por qué? El A está a la izquierda, el H está a la derecha, pero como son externos, tienen que estar fuera de la cinta. O sea, los que están afuera de la parte interior. Entonces, lo mismo que valga el ángulo A, va a valer el ángulo H. Y el otro par de alternos externos sería el ángulo B con el ángulo G. Están a distinto lado de la transversal y están fuera de la cinta. ¿Se entiende? Entonces tú con saber la medida de un solo ángulo, tú puedes encontrar todo el resto de los ángulos. Insisto, eso mismo que les acabo de explicar yo ahora, está detallado acá abajo, ¿sí? Con ejemplo y todo el tema. Entonces, para que lo revisen con tiempo. ¿Qué es lo primero que yo debería hacer? Lo primero que debería hacer es revisar estos dos links que tienen que ver con los ángulos entre rectas paralelas cortadas por una transversal. Después yo debería poner atención a esto, repasar esto. Este video, insisto, también va a estar en el canal de YouTube. La idea es que lo repasen antes de ponerse a hacer la actividad. ¿Cuál es la actividad? Yo les propongo jugar al gato, pero este es un gato distinto al que uno juega generalmente. ¿En qué puedo construir este gato? En una hoja de cuaderno, en una hoja de blog, en lo que tenga, en una hoja. ¿Qué es lo importante? Es que usted lo juegue con alguien de su familia, con un solo integrante de la familia. Usted más un integrante. Entonces tienen que elegir, por ejemplo, yo voy a hacer el círculo y el Maelo va a hacer la X. Entonces tengo que registrar ahí. Tía Karina, círculo, por ejemplo, Maelo, X. ¿Se entiende? Lo mismo, mamá, tal símbolo, o papá, tal símbolo, o hermano, tal símbolo, y yo, ¿qué símbolo voy a hacer? Y tienen que jugarlo.
pero tienen que jugar esta estructura de gato, no el gato que están acostumbrados. Es este gato el que tienen que jugar. Después de jugar el gato y de dejar registrada la respuesta, Mae, ¿quieres hablar? Activa el audio. Tía, ¿cómo se juega ese gato? Igual, por ejemplo, yo aquí pongo una X, tú aquí ponías un círculo. No sé, yo aquí pongo una X, tú aquí ponías un círculo. Más abajo están las instrucciones. ¿Quién va a ganar? ¿Quién gana? Quien primero, mira, quien primero, aquí hay una sola posición de ganador. No es en horizontal quien haga la línea, sino que es en vertical quien haga primero la línea. Quien coloque primero los 3 símbolos. ¿Se entiende? Porque hay más posiciones en vertical que en horizontal, ¿o no? Ya, entonces este gato lo va a ganar usted o quien juegue con usted, quien logre primero completar la línea pero en vertical. ¿Sí? Aquí está explicado, mira, dice, ganará, mira ahí dice, ganará quien primero complete 3 de sus símbolos de manera vertical. ¿Sí? Pero usted tiene que ponerme ahí, por ejemplo, yo fui al círculo y mi mamá fue la X, o al revés, no sé. O si quieren ocupar otro símbolo, si quieren ocupar, no sé, una flor, un árbol, un ticket, no sé, me da lo mismo el símbolo. Lo importante es que lo jueguen. Después que lo jueguen, tienen que, con el transportador, medir uno de estos ángulos, solo uno. Y después, aplicando esta materia que vimos aquí arriba, correspondiente al terno interno, al terno externo, opuestos por el vértice, encontrar y registrar la medida de los otros ángulos. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Y le sacan una foto y me lo pegan en el archivo. Después, viene aquí y dice para reflexionar. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos gatos? ¿Por qué? Porque este es el gato que yo te propuse jugar. Y este es el gato tradicional, ¿o no? ¿Sí o no? Ya, este es el gato que uno generalmente juega. Ahora, si yo me fijo, aquí hay paralelas, pero la transversal aquí es distinta acá, ¿o no? La disposición es distinta. Y eso hace que los ángulos que se obtengan aquí versus acá son distintos. Y eso es lo que quiero que identifiquen. ¿Cuál es la diferencia entre los ángulos que se forman acá versus la medida de los ángulos que yo obtengo en un gato tradicional? Y eso me lo explican en estas líneas que están acá. ¿Sí? Después, el segundo contenido que contiene la guía tiene que ver con las teselaciones. Las teselaciones son construcciones geométricas y al mismo tiempo muchas veces artísticas, donde se ocupan figuras geométricas. Y aquí una vez más tienen que ocupar los instrumentos de geometría. La idea es que les queden bien hechas las figuras y todo. Ahora, lo pueden hacer con material concreto. No me estoy refiriendo ni a cartulina ni a material específico. Escucha, pedazos de servilletas, pedazos de papeles, hojas. Y si no quiere así, tiene otras dos opciones. Lo puede dibujar en una hoja y construirlo, o si yo me voy al Word, en insertar, yo tengo la opción de formas, aquí, ¿o no? Yo lo podría hacer con las figuras geométricas que están acá también. Y les puedo dar color y todo, como usted quiera. Pero necesito dos teselaciones. Las teselaciones están las teselaciones regulares y las semirregulares. Las regulares son las que ocupan un único polígono, es decir, una única figura geométrica regular. ¿Cuándo digo que es un polígono regular? Cuando la medida de todos sus lados es igual. ¿Sí? Entonces, veo este video de acá de teselaciones donde viene esta misma explicación, además de ejemplos de teselaciones, para que puedan tener como ideas de cómo construirlas, y las teselaciones semi-irregulares, que son las que combinan dos o más polígonos posibles. ¿Ya? Hágalo con color, apliquen creatividad, con lápices de colores, con lo que quieran. Insisto, con material concreto, si quieren lo hacen en el computador, como ustedes quieran. Ahora, son teselaciones chiquititas. No es necesario que hagan teselaciones gigantes. Mira acá lo que te puse en morado. Te puse pequeñas, de no más de 15 centímetros cada teselación. No llenan una hoja gigantesca, la idea no se trata de eso. Es que en un pedacito chiquitito construyan una teselación regular y en otro pedacito del mismo borde una teselación semi-regular. ¿Ya? Con las características y todo. Ahí viene todo explicado. Y ahí finalmente les termino preguntando cuál es la diferencia entre una teselación regular y una semi-regular. Y las fotos me las tienen que pegar acá. La teselación regular y la teselación semi-regular. Y esa es la guía. En el fondo, jugar al gato y aplicar los contenidos y después construir
dos teselaciones, una regular y una semirregular. Ahí está. Yo no sé si tienen alguna duda, algo de eso. Activen los micrófonos ahora nomás. Voy a cerrar la pantalla completa. Ya, hola. Te escucho, Magda. Ya, Ya, pues, ¿tienen alguna duda respecto de esto? No sé. pero ¿cómo telación? O sea, telación, la palabra, Teselación. Una teselación. teselación es una construcción geométrica. Ah, Tiene ya. en muchos casos fines artísticos. El concepto se llama así. Ya. Es el concepto, pero lo importante es cómo está construida una teselación regular versus una teselación semiregular. Es la composición lo que marca la diferencia. La regular ocupa un único polígono regular. Por ejemplo, solo triángulos que sean equiláteros, es decir, que tengan sus tres lados de igual medida, o solo cuadrados, o solo hexágonos. Y la semirregular combina dos o más polígonos, por ejemplo, cuadrados con triángulos equiláteros. Esas son las diferencias. Cuando vean los videos les va a quedar más clarito. Ah, ya. Ok. Lo de los gatos y lo de las teselaciones, acuérdense que tienen que sacarle una foto y eso pegarlo en el archivo de Word. Eso es súper importante. ¿Alguien había visto ya la guía de matemática o todavía no la habían revisado? Yo no la vi. Yo no. Ya, Yo la para vi hoy nada. día en la mañana. Así, Ya, nada la más. idea es Yo que leí una Yo parte no. nomás, pero me leí la mitad. No cansé. La idea, chiquillos, Ahora que que estoy- la idea es que siempre le peguen una revisadita a los materiales, no solo conmigo, sino que con todos los profes antes de los streaming, ¿ya? Yo también la vi en la mañana. Miradita rápida a la guía de ciencias naturales. Espérenme. Vamos a pegarle una miradita rápida porque ahora a las 12 tienen otro streaming. ¿Con quién tienen streaming? Con el Educación física. Educación Exacto, física. educación Después de física. arte y tecnología. Y después tienen arte y Sí, y luego a la 1. tecnología. A la 1. Ya, vamos a pegarle una miradita rápida a la guía de ciencias. Espérenme. Ya. Cerrar esto, compartir pantalla de nuevo. Historia, esto es ciencias. Ahí está la guía de ciencias. En esta guía se involucran dos conceptos que tienen que ver con cambios de estado progresivos y regresivos. Ahí les puse varios links que tienen que ver con eso y la diferencia entre temperatura y calor. Uno tendería a pensar que son los mismos conceptos, sin embargo no tienen que ver con lo mismo y similares. Entonces, ahí viene la explicación. Los cambios de estado progresivo y regresivos tienen que ver con que si el objeto o el cuerpo absorbe calor o libera calor. Entonces, cuando yo hablo de cambios de estado progresivo y regresivo, fíjense en el sentido de las flechas. Por ejemplo, aquí están los tres estados de base con los que vamos a trabajar, el estado sólido, líquido y gaseoso. El cambio de estado cuando va de sólido a líquido se llama fusión. Sigan el sentido de la flecha, donde empieza y donde termina, y de líquido a gaseoso se llama vaporización. Ahora hay un tercer estado, estos son los estados cuando hay un aumento de temperatura, porque para que el sólido que se convierta en líquido, ¿aumentó o disminuyó la temperatura? Activa el micrófono. Para que el sólido se convierta en líquido, ¿tiene que haber aumentado la temperatura o disminuido? Disminuido. Ajá. Aumentado. Aumentado. Aumentó. Cuando yo quiero convertir Se líquido derritió. sólido, lo meto al freezer, ¿o no? Y ahí baja la temperatura. El caso contrario, si yo quiero que el cubito de hielo se derrita, por ejemplo, lo pongo al sol. O lo pongo a Tienes que calor. subir la temperatura. Exacto, aumentó la temperatura. Y lo mismo de líquido a gaseoso, por eso hay como una tetera hirviendo. Cuando aumenta la temperatura, el líquido pasa a gaseoso. Ahora, hay un tercer estado, producto del aumento de temperatura, que fíjate que pasa de sólido a gaseoso, pero se salta el estado de líquido. Y es por un aumento excesivo de temperatura, y eso se llama sublimación. Y están los cambios de estado contrarios, que quiere decir cuando hay una disminución de temperatura, por ejemplo, de líquido, el líquido para que se convierta en sólido se llama solidificación. Ahí disminuyó la temperatura, como cuando uno hace los cubitos de hielo en el freezer. Y lo mismo, de gaseoso a líquido, cuando disminuye la temperatura. Cuando uno se está duchando, quedan estas gotitas de vapor, ¿verdad? De agua.
Sí. Y cuando baja la temperatura, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a convertirse en estas gotitas que empiezan a escurrir, por ejemplo, por el espejo, por los cerámicos del baño. ¿Se han fijado en eso? Sí, sí. Ya. Y hay otro estado que también se salta el estado líquido, que es por una disminución muy brusca de temperatura, que es del estado gaseoso al estado sólido. Sólido. Una vez que Ujú. estudien bien estos contenidos y todo, se les propone construir un memorice. Y en el memorice tienen que incluir todos estos conceptos. Ahí vienen los detalladitos lo que tienen que construir. Lo pueden hacer con hojas de cuaderno, lo pueden hacer con hojas blancas, con lo que tengan a mano, ¿ya? Ahora, si tengo cartulina, si tengo papel, lo quiero hacer con eso, bienvenido sea, pero no es una obligación. Sí, tienen que cortar en total 18 cuadraditos para una alternativa y otro para otra. La idea es que pongan el nombre del estado, por ejemplo, fusión, ¿Eran 36? ponga la característica, Sí, eran 36. 36 en total porque pego, para que no se trasluzca, Ah, porque si ocupo hoja de cuaderno y escribo por un lado y por el otro lado también coloco, ¿qué va a pasar? Se va a traslucir. Entonces la idea es que pegues 2 cuadraditos para que no se trasluzca, ¿sí? Por eso son 36, porque después los ordeno de a 2, la mitad de 36 son 18. Vaya a trabajar finalmente en el memorice con 18 cuadrados. La idea es que pongan el estado, espérame, que pongan por ejemplo fusión en un cuadradito, en otro cuadradito que pongan que fusión, como muestra aquí la imagen, es de sólido a líquido por disminución, por aumento, perdón, de temperatura, y que pongan un ejemplo. Por ejemplo, de sólido a líquido podrían poner, no sé, el cubito de hielo a un vaso de agua, o un vaso de jugo, ¿se entiende? O un helado a un helado derretido, no sé. ¿Se entiende? sí. Y así que lo hagan con todos estos estados que están acá. Después doy vuelta a las piezas y juego con mi familia. Y una vez que juego con mi familia, le saco una foto y lo subo. Eso es. ¿Alguien iba a preguntar algo? Yo, Ya, dale, activa el ¿cómo se micrófono. juega el memorice? Yo tengo que dar vuelta a las... Primero tengo todas las piezas con la información importante dada vuelta hacia abajo. Y voy levantando. Por ejemplo, si levanto un cubo de hielo a un vaso de agua, al otro lado tendría, si me sale, por ejemplo, una tetera, no coincide. Porque el cubo de hielo al vaso de agua es fusión y la tetera correspondería a vaporización, por ejemplo. Ujú. ¿Se entiende? Tienes Sí. que hacer coincidir la característica o el nombre del estado con el dibujo, por ejemplo. Si te coinciden dos, ganaste un punto, se sacan las fichas. Sigo jugando con los otros. Gana quien más veces haga la coincidencia o quien primero termine el juego. ¿Sí? En los casos de los niños chiquititos, por ejemplo, ponen fruta. Hola. Manzana, pera, plátano, piña, no sé qué. Entonces, ya, doy vuelta, manzana. Doy vuelta a otra, piña. Ah, no, no me sirve. Dan los 2 vueltas de nuevo. Después, manzana. Después, manzana. Ay, me coincidió. Bien, un punto para mí. Saco las manzanas. Genial. Sigo jugando. ¿Se entiende? Sí, ya son las 12. Sí, son las 12. Ya, me despido para que se conecten al tiro al otro streaming. ¿Ya? Ya. Ok. Tía, cuídese. Igual. ¿Puedo ser por YouTube o por dónde? Por Zoom, Mira, por estamos Zoom. conectados los por dos Maxi, Zoom. también. Ah, yo no tengo Ah, ni... pero ¿cuál nos toca? ¿Cuál streaming nos toca? Chao, chao. ¡Para! Educación física. Ah, Bacán.